Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para un ambiente minimalista. Bien lo decía Mies van der Rohe, menos es más. Y en cuanto a diseño, significa mucho. Algunas personas prefieren una atmósfera minimalista, ya que brinda un aspecto más limpio, no necesita de muchos accesorios y en segundos le proporciona una mirada más amplia a cualquier área. Para incorporar esta estética al espacio que elijas, pon en práctica los consejos funcionales que ofrecen Mercedes Cano y Cristel Bulós, socias y fundadoras de C37 Design Studio. Cuando la intención es crear un espacio minimalista, es muy importante que predominen los tonos claros. Sin embargo, al incorporar el tono gris, los topos y el beige, logramos que el ambiente se vuelva muchísimo más cálido y acogedor. La clave para un espacio minimalista en cuanto al mobiliario es buscar siempre como líneas muy rectas, diseños sencillos. Buscamos obviamente en tiendas de mobiliario contemporáneo y tanto para el mobiliario como para la iluminación y la decoración. Buscamos siempre como líneas muy geométricas, nada muy orgánico ni con muchos colores ni texturas. Y obviamente respetando siempre como una gama de colores limitada para no recargar mucho el espacio. Para lograr calidez en una estancia, se recomienda el uso de mobiliario y pintar algunos muros en tonalidades oscuras. Así, puedes convertir la zona que desees en un lugar atractivo y placentero. Creemos que es una pieza fundamental, ya que son lo que le dan el cierre al proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante en un espacio minimalista que sean elementos muy puntuales, sencillos, en tonos neutros y en formas muy lineales. Muchas veces, como cuando pensamos en un espacio minimalista, podemos llegar a pensar en un espacio frío y lo que queremos lograr es justamente que a pesar de que sea minimalista, sea muy acogedor. Entonces, lo que hicimos en este espacio fue que a pesar de que la gama de colores es limitada, buscamos incorporar diferentes texturas en textiles, tapetes, maderas, lacas, para que obviamente con una gama de texturas más rica el ambiente sea mucho más acogedor. Y recuerda que los accesorios son primordiales. Busca piezas y detalles que aporten matices contemporáneos, pues estos le dan el toque final a un sitio para que sea mucho más agradable y que no se sienta cargado. No olvides seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
El transporte público en taxi se transforma en un nuevo concepto, más cómodo, accesible, incluyente, con seguridad y una nueva tecnología. Viaja seguro con Taxi Naranja. Transpórtate con nosotros de una manera fácil y sencilla. Llámanos por teléfono o pídelo en taxinaranja.info. Taxi Naranja es un servicio disponible 24 horas con asistencia personal y confirmación inmediata desde nuestro call center Naranja. Con Taxi Naranja disfruta de un viaje confortable a través de conductores 100% certificados, amables y taxis nuevos con la más alta tecnología. El Taxi Naranja cuenta con GPS y vigilancia con videocámaras 360, botón de alerta SOS en caso de emergencia y asistencia desde el centro de monitoreo. Además, todos los conductores son capacitados para brindar atención y especial asistencia a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Con los servicios especiales de Taxi Naranja, hasta tu mascota viaja segura. Y lo mejor de todo, siempre notificamos el costo estimado de tu viaje para que aceptes el servicio. Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, prepago o solicitar pagos en efectivo. Taxi Naranja es la forma más segura y confiable de transportarte. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En pobreza aguda, 3 municipios. Benito Juárez es el que tiene a más población con carencias de diversa índole. Registró a guardia. Comenzará a partir de abril la fase de reclutamiento en Quintana Roo para quienes quieran formar parte de la Guardia Nacional. Desbalancea Cancún recursos de la Cruz Roja. La mitad de su presupuesto anual va a la zona norte del estado. Lanzan campaña de canje de armas. Buscan disminuir el índice de delitos y los accidentes en los hogares. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos en este martes 26 de marzo de 2019. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio. Este es su programa La Mañana. Así es, estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Recuerde consultar nuestra página www.lucesdelsiglo.com. Pues estamos iniciando en este martes, doctor, con mucha información, muchas versiones encontradas, mucha crítica, opinión, como dice el presidente Andrés Manuel, de la prensa fifí. Ayer se quejó en su conferencia matutina, donde hablaba precisamente de estas críticas que se le hacían referente a su gobierno y a la economía después de la reunión que tuvo con los banqueros en la ciudad de Acapulco. Y ayer no fue la excepción. Ayer nuevamente se lanzaron muchas críticas referente al tema sobre pues el reclamo que hace Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente al rey, ¿no? Y al gobierno de España. Pues sí, más que reclamo es un pedimento de que se disculpen, ¿no? Que bueno, ha resultado muchas polémicas o dado como resultado muchas polémicas, pero bueno, no es algo inusual, ¿eh? Se han dado disculpas en diferentes ocasiones por diferentes autoridades. Bueno, ahí está Trudeau, que precisamente le pidió al Papa que le pidiera disculpas a los indígenas
canadienses, y así se hizo. En fin, el Papa le ha pedido perdón a diferentes pueblos en determinados momentos. La primera ministra alemana le pidió disculpas a los israelitas también por lo del Holocausto. En fin, no es algo tampoco inusual, pero bueno, si lo pide AMLO, se le van duro ya a la cabeza. Y sin embargo yo creo que habría que ver más allá, más atrás de todo. Porque bueno, AMLO, esto que parece una sonzada, ¿no? Pues no, pues mire, ahí estaban sus reuniones precisamente estratégicas con el yerno de Trump en la casa de el CEO de Televisa, precisamente a la que él llamó por mucho tiempo socia de la mafia del poder. Se le estaban viniendo muchas críticas de fondo de todo esto y de repente todo eso desaparece porque ahora la bulla es por las cartas. Él sabe cómo desviar la atención cuando está en ciertos problemas coyunturales de fondo. En esto me están criticando y si hay fondo en esto, pues mejor saco lo de las cartas y que todo el mundo se ocupe de las cartas. Y mire, boom, es como echar, como los magos, echa un polvito y boom, sale un humo y todo el mundo se va con la finta a discutir lo de las cartas, ¿no? Echas por allá el hueso y todos corren a donde tú querías y todos diciendo, ay, mira qué sonso, qué tontería. Sonso, él lo que hizo es distraer la atención de otro tema que era más coyuntural, que era precisamente esos arreglos que está teniendo con Estados Unidos por abajo de la mesa y con Televisa involucrada. Eso es mucho más grave que pedirle al pero bueno, él sabe hacer magia y la gente se la compra, ¿no? Y ahí está todo el mundo discutiendo en las redes esto, en lugar de estar viendo los acuerdos en los que está llegando él con los Estados Unidos por abajo de la mesa. Sí, abrir un flanco precisamente contra el gobierno de España en este momento, pues ahora sí que es algo, dijéramos, pues no de tanta importancia después de... Sí. ¿Cómo así para después? La caja china, es la famosa la caja china, efectivamente. Y bueno, el que haya ido incluso, bueno, pues todo un tema, ¿no? O sea, si alguien tiene realmente control del manejo de la prensa en este momento es precisamente Andrés Manuel. Es increíble ahora sí, el tejer fino, vamos a llamarlo así. Lo llaman tonto y lo que no se dan cuenta es que los que se fueron con la tontería fueron todos. Porque él es lo que quería, que se vayan a discutir ese tema en lugar de que se vayan a discutir temas que a él le afectaba más que discutieran. Y finalmente hoy casi es la portada de todos los periódicos, precisamente esta provocación, como ellos le llaman, de Andrés Manuel López Obrador contra el gobierno español, de lo que publica Reforma en su primera plana. Sí, mira que finalmente esta tonterita al que pone en entredicho es al gobierno español, no a él. Sí. ¿No? Porque, pues, ¿qué tiene? Ok, vamos a pedir una disculpa para tener una mejor relación, como lo ha hecho el Papa, como lo ha hecho la primera ministra alemana. Y mire, hay una lista sin fin de estas disculpas que se dan precisamente de mandatarios a pueblos. Son simbólicas. Y bueno, el que el rey diga no, de ninguna manera, pues al que queda mal, en todo caso es el rey, porque pues ¿qué tiene? Sí, lamentaba mucho que se haya hecho pública esa famosa carta, que era lo que él cuestionaba de alguna manera, que se lo tiene que decir, que se lo dijera en la discreción, no como lo exhibió Andrés Manuel. Eso fue lo que cuestionó finalmente el gobierno español. Bueno, no fue Andrés Manuel, alguien filtró la información. Bueno, Normita, pues... Eso es lo que publica en su primera plana Reforma hoy. Esa nota, mire, vamos a ir directamente a esa nota. El periódico Reforma Corazón de México, precisamente en su primera plana, dice, provoca AMLO tormenta por conquista española. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió ayer un flanco con España y provocó una tormenta al exigir al rey Felipe y al Papa Francisco que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los agravios cometidos durante la época de la conquista. AMLO hizo la petición a través de sendas cartas enviadas a España y al Vaticano. Es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y a partir de eso buscar hermanarnos en la reconciliación histórica, dijo el mandatario desde Centla, donde conmemoró los 500 años de la batalla entre españoles e indígenas mayas chontales.
No es propósito resucitar diferendos, sino ponerlos al descubierto, porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas, se explicó. A 2 horas de que trascendió la existencia de esas cartas, el gobierno español respondió de manera contundente. El gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta de que el presidente de los Estados Unidos mexicanos dirigió a Su Majestad el Rey el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza, sentenció. Y es que mire, el 30 de enero, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, planteó a la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, la necesidad de una disculpa de Madrid por el tema de la conquista. Ambas conversaban junto con otros funcionarios sobre la posibilidad de un encuentro de 2 mundos, similar al que en 1991 dio paso a las cumbres iberoamericanas. Según fuentes diplomáticas consultadas, Gutiérrez dijo que ese sería el momento para que España pidiera perdón y cambiara la percepción mexicana sobre los españoles, pues no son queridos por ello, incluso son odiados, habría dicho. Y mire, le tenemos un video precisamente donde vamos a ir al presidente hablando de este tema. Bien, pues anticiparnos a lo que ocurrirá en el 2021, cuando lleguemos al 5º centenario. Ahí está el avión. Y vamos a ir recordando los diferentes sucesos de esa llamada conquista. Otro importante es la matanza de Cholula, la noche triste también, y finalmente la caída de la ciudad de O Noche Alegre. O Noche Alegre también, que es lo que queremos. Es que ver. es muy polémico el tema, y de lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. También por la independencia de México. Sí, Bicentenario. O sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año 2021 tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí. Muy bien el mensaje, y además, como dices, tocó los temas de los sentimientos de todos los mexicanos. Sí, analice usted los que dicen que qué sonso, cómo está exacerbando precisamente el sentimiento de nacionalismo para que la base mexicana, la población, de veras todavía se apegue más a él. Y bueno, como le decíamos, además desviando la atención de otros temas que no quiere que la gente se fije.
Y bueno, pues ahí hay mucha gente tirándolo de tonto, y la verdad es que buena idea o mala desde el punto de vista de uno, él tiene mucho fondo para haber hecho este tipo de reclamo a que se hiciera, o llamado, porque más que un reclamo es un llamado precisamente a que se haga, se pidan estos, y no dice a él, es a los pueblos originarios, porque obviamente López Obrador y muchos mexicanos pues tienen raíces de las dos razas que se fusionaron para hacer lo que es México hoy, ¿no? La española y las indígenas. Y bueno, pues ahí tiene ustedes a los pueblos originarios que ciertamente en el fondo, y a veces no tan en el fondo, todavía se sienten muy agraviados y tienen por qué. Así es, bueno, y aquí lo vemos, de hecho, aquí lo vemos con nuestros indígenas mayas, que la verdad siempre ese agravio que dices, efectivamente, es el que siempre se nota cuando se visitan esas tierras y que nada más se utiliza. Ayer vi una serie de videos precisamente en las redes de un experimento social que hicieron un grupo de personas, de una organización que no me acuerdo el nombre, pero bueno, el caso está que eran dos parejas de mexicanos morenos y dos parejas de mexicanos blancos, las dos parejas bien vestidas. Llegaba la pareja de morenos a ciertos santos de la Ciudad de México de cierto nivel. Hola, buenas noches, queremos pasar, ¿tienen reservación? No, no tenemos. Ay, fíjese que solo es con reservación, no se puede pasar. Qué barbaridad. Bueno, pues ok, gracias, se iban. Detrás llegaba la pareja de blancos. Hola, ¿qué tal? Queremos pasar. ¿Tienen reservación? No, no tenemos. Si es que les preguntaban, porque en muchos santos les decían, sí, pase. ¿No? En algunos tienen reservación, no, de todas maneras pase. Entonces lo hicieron en varios antros, 4 o 5, y en todos dejaron pasar sin discutir a la pareja que se veía blanca y no dejaron pasar a la pareja que se veía morena. Fíjese usted, o sea, cómo el agravio sigue, o sea, todavía es, tú eres más petito, eres de más origen, de pueblo originario, pues no pasas. Y eso, mire, no tiene nada que ver con esto que está pasando de las cartas, pero fue muy interesante cómo evidencian todavía que existe una discriminación clara por el color de la piel en México, porque usted dijera, estaban en un país de puro blanco donde discriminan a los morenos, pero en México, donde la mayoría de los mexicanos son morenos, que este es el país de morenos, y te discriminan en tu propio país, es una vergüenza. Entonces, no está mal ir tratando por todos los medios, como se trata de hacer, de ir contra el racismo, y bueno, pues una forma de borrón y cuenta nueva, pues también es pedir perdón por todo lo que se ha masacrado y se ha despreciado todavía hasta el día de hoy a los pueblos indígenas, y no por los españoles, por los mismos mexicanos. Se desprecia a gente por su origen, ¿no? Porque eres indígena, porque no tienes recursos, y como dicen por ahí, bien que en videos y todo se exalta a los indígenas mexicanos, pero en la vida real se les sigue todavía con mucho despreciando. No todos, por supuesto, ya hay un nacimiento de conciencia de los que nos sentimos orgullosos todavía de nuestras raíces, porque aquí hay las dos, los que tienen piel y también blanca, y las raíces siguen siendo mezcladas, ¿no? Tenemos ancestros, tenemos bisabuelos indígenas y tendremos bisabuelos no indígenas, pero ya es una mezcla y todos nos debemos sentir orgullosos de lo que somos. Y para muestra un botón, lo mismo que nos quejamos en la frontera norte, cómo tratan a nuestros migrantes, yo creo que en el sur de nuestro país, que no volteamos a ver muchas veces, y ahorita con estas caravanas que se están dando de centroamericanos, los tratan peor nosotros mexicanos a esos hermanos centroamericanos. O sea, esa es una muestra de lo que se da en cuestión de discriminación. Moral. Así es, de la doble moral. Pues ahí tiene usted, esto es lo que la caja china de Andrés Manuel. Mucho de que hablar a los sociólogos, definitivamente a los politólogos, mucho fondo en esto que parece una sonzada simple, y hay mucho fondo. Y mire, hablando también, Norma, de las cuestiones económicas que también ha causado revuelo y críticas López Obrador, pues fíjese usted que bueno, y son números, son cifras muy pequeñas pero muy significativas. En el primer trimestre el indicador global tiene un avance
En la actividad económica, el dato sorprendió a analistas que esperaban una caída del 1.5%, porque hubo un avance del 0.19%, cuando se esperaba una caída de 1.5%. Eso quiere decir que el indicador está casi 2 puntos arriba de lo que esperaban que estuviera. Entonces, significativo, porque esperaban que cayera, y en lugar de caer, no solo no cayó, sino que subió. Y bueno, también esta nota que adeuda ISSSTE hasta papitas, ¿cómo ve? Debe 21,000 millones. Entre sus acreedores se halla PepsiCo, con la que litiga pago de 18.8 millones de pesos. El ISSSTE debe más de 21,000 millones de pesos a sus proveedores, incluso adeuda las Pepsis y las papitas, dice la nota. Comercializadora PepsiCo México S.D.R.L. demandó al Instituto de Seguridad Social para que pague mercancías por al menos 18.8 millones de pesos que entregó a Superiste para venta a los consumidores, así como el pago de intereses moratorios acumulados. La demanda fue presentada el pasado 3 de enero y en febrero el ISSSTE contestó a PepsiCo y pidió al juez segundo de distrito en materia civil declarar que no procede tramitar el caso por la vía ordinaria mercantil. En México, PepsiCo controla marcas como Pepsi, Gatorade, Sabritas, Gamesa, Quaker y Sonrix. Otros reclamos judiciales de proveedores ya están más avanzados. Por ejemplo, un tribunal unitario confirmó en octubre que el ISSSTE le debe 282 millones de pesos a la empresa Hoteles and Convention Group por hospedajes y eventos, y está a punto de resolverse la última instancia del juicio. En 2017, el órgano Turiste firmó un convenio con esta empresa para promover servicios de alojamiento a elementos de la Policía Federal desplegados en operativos. Y mire usted, dice uno, ¿y qué tiene que ver la Policía Federal con el ISSSTE? Pero bueno, esto entre el 2014 y el 2015, y dejó de pagar 59 facturas, pues la propia Policía Federal le incumplió al Turiste, que es el que debe responder en tribunales. El nuevo director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, calificó en febrero de brutal y una barbaridad la deuda que heredó, buena parte de la cual es con proveedores de medicamentos. Ahí tiene usted esta deuda terrible que tiene ahora el ISSSTE y que, bueno, tendrá que subsanar seguramente. Y olvida SAT publicar lista de donatarias. Los directorios de donatarias autorizadas para el 2019 hasta el día de ayer aún no habían sido publicados por el Servicio de Administración Tributaria SAT. Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con la autorización del SAT para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, y pueden ser asociaciones o sociedades civiles, así como instituciones de asistencia privada. Aunque no está establecida por la ley una fecha para la publicación del directorio de donatarias, en los últimos 5 años se habían publicado en los primeros días del año. Y es que, ¿sabe qué? Se está haciendo una revisión muy grande, porque también se autorizaron malamente a muchas sociedades civiles, de esas que le dicen, mira, dame un donativo y eso estás exento de pago de impuestos. Y bueno, se abusó precisamente en el caso, fíjense que estamos hablando de que había más de 8,171 donatarias autorizadas, o sea, empresas que usted, o instituciones a las que usted les podía dar dinero, y con eso a usted le daban un recibo que era deducible de impuestos, usted no tenía que pagar impuestos, y entonces, bueno, ellos podían conseguir muchos fondos. Pero las están revisando a fondo porque, como en todo lo que pasó en el gobierno federal anterior, pues hubo un montón que les dieron esa autorización sin estar realmente justificadas. Y bueno, pues así las cosas. Pues hay que recordar precisamente de una de las más grandes, digo, aquí no lo dice la nota, pero una de las más grandes es la Fundación Teletón. Ahí tiene usted. Que bueno, que no es que esté mal lo que Teletón hace en sí mismo, porque hay muchas personas beneficiadas, pero cuando uno se mete a ver el desvío de dineros que se hace con esa justificación y toda la excepción de miles de millones de pesos que no se pagaron en impuestos, con los que en todo caso el gobierno podría haber hecho muchos más teletones, es que ahí está el truco, ¿no? La gente obviamente también manipula sus... Lo que pasa es que aquí una de las cuestiones que se dio es precisamente porque algunos, incluso gobiernos de algunos estados, daban esas donaciones, ¿verdad? Grandes cantidades que sin duda a lo mejor llegaron a esa fundación. Aparte. Ajá, sí, a esa iba.
y que finalmente era deducible al 100% ante los impuestos. Sí, sin duda el propósito era muy bueno. De hecho, fue tanto escándalo, y hablamos de gobiernos, por ejemplo, Veracruz, que fue uno de los gobiernos en donde ya en su planeación de egresos ya tenía cierta cantidad. Así es. Cuando, bueno, pues es una fundación privada, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, había servicios de salud que le correspondían al gobierno del estado y que, bueno, lo canaliza finalmente a esta fundación, que incluso la propia ONU hizo algunos señalamientos en que algunas obligaciones que debían de ser de los gobiernos estatales, porque así lo establece la ley en cuestiones de salud, pues ya lo canalizaba a una fundación privada, y precisamente por eso se justificaba el dar ese presupuesto ya directamente a esas fundaciones. O sea, esto es apenas, dijéramos, la punta del iceberg de todo lo que se hizo durante el gobierno anterior, esto de las fundaciones, y les puedo dar un sinnúmero de nombres de fundaciones. Y por eso es que estas donatarias, la lista de las donatarias que se dan a principios de año no se han dado, porque se está haciendo una revisión precisamente, como todos los casos, los de estos lugares donde cuidaban a los niños. Todas estas cosas que no es que van en contra de las estancias infantiles, sino de que están revisando el padrón, porque había muchas que no existían realmente como tal, o que los dineros ya estaban etiquetados. Tenías que ir a fuerza a la estancia infantil de mi comadre, no a la que tú quisieras, ¿no? En fin, así hay muchas irregularidades que también aquí están revisando, y por eso es que no se ha dado el nombre y la lista de esto. Y mire, hablando ahora de la frontera con los Estados Unidos, dan fondos para vallas en Yuma y El Paso, Texas. El secretario interino de Defensa, Patrick M. Shanahan, autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense a edificar vallas de 5 metros de altura entre la frontera con México y en Yuma, Arizona, y en El Paso, Texas. Conforme a un comunicado difundido anoche por el Pentágono, la iniciativa es en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza. Para ello se liberarán $1,000 millones. Esos fondos serán usados para apoyar los requerimientos del DHS de construir 92 kilómetros, 57 millas, de vallas peatonales de 5.5 metros de alto, y construir y mejorar caminos e instalar iluminación entre los sectores fronterizos de Yuma y El Paso, indica el comunicado. Pero lo que ha causado un revuelo en Estados Unidos es que esto no es un gasto regular, sino es en apoyo a la declaración de emergencia del presidente Donald Trump, emitida el 15 de febrero para la frontera sur de Estados Unidos, que los demócratas han estado precisamente rebatiendo, en el sentido de que no hay ni una emergencia, no hay emergencia, y sin embargo el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, él sí retoma que a esto como emergencia y libera estos $1,000 millones precisamente para la construcción de esta valla. El comunicado añade que el Departamento de Defensa tiene la autoridad legal para construir caminos y cercas e instalar iluminación para bloquear los corredores de tráfico de droga. O sea, le responde al presidente en su llamado a esta emergencia, justificándose de una manera que hablando de cómo puede él aplicar sus dineros, es por las drogas, ¿no? Entonces esto está causando otra polémica muy grande precisamente con los demócratas que dicen, oye, no se ha estipulado que sea una emergencia, no, pero yo lo hago por lo de las drogas. En fin, algo que está causando mucho en esto, que es parte de la campaña de reelección de Donald Trump allá en los Estados Unidos. No, y precisamente esto que dices, ¿por qué no es del estado de California? O sea, ¿por qué se fue al estado de Texas? Exacto, por lo mismo. Donde sabe que un estado es un estado donde, bueno, pues hay mucho más arraigo, ¿verdad? Y además, pues hay mucha discriminación en ese estado hacia el mexicano. Y no solamente al mexicano, digo, a diferentes... Sí, qué curioso, ¿no? Así, porque en California, o sea, a ver, ¿qué lo haga en California? Sí, porque ahí ya está ahí ya no más arraigado. Claro. Y mire que Texas, bueno, pues también es un estado, pues para muchos propiedad de México y que tienen los gringos ahorita, pero bueno, fue una broma, pero que tiene fondo, ¿no? O sea, es un territorio que fue mexicano. Texas es un estado que fue territorio mexicano, y hay muchas familias, fíjense, hay muchas familias de origen latino-mexicano que están ahí desde antes de que fuera Estados Unidos.
O sea, antes de que llegaran los americanos, claro. y todavía siguen despreciados cuando ellos eran tejanos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, claro, para ganarse el fervor de los votantes en el estado de Texas es porque se da este movimiento precisamente con esto de la valla. Hay que retarlo para que lo hagan en el estado de California, no solamente en el estado de Texas, a ver si se atreve de verdad este señor Donald Trump. Pero bueno. Pues ahí tiene usted, este es el periódico Reforma en su primera plana. Y lo que publica hoy también el Universal en su primera plana es, bueno, pues aquí dice Ladrón de Esperanzas, es una crítica que hace el escritor Francisco Martín Moreno, parafrasea a la actualidad nacional en su nueva novela. Bueno, pues esto es lo que presenta don Francisco Martín Moreno. Y la nota principal del Universal hoy, jefe de Dos Bocas firmó contratos con Odebrecht. Leonardo Cornejo Serrano trabajó con Pemex, era coordinador de área cuando ocurrió el caso, y es que el actual responsable de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, Leonardo Cornejo Serrano, fue uno de los 12 servidores públicos de Pemex que firmaron contratos con la brasileña Odebrecht, compañía denunciada por la entrega de sobornos para conseguir convenios con la petrolera mexicana. Mediante una solicitud de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa productiva del Estado reveló los nombres y cargos de los ligados en 3 contratos, pero solo el del Cornejo Serrano aparece en todos. El implicado en las firmas con Odebrecht fungía en ese entonces como coordinador de proyectos y modernización, ampliación de capacidad de Pemex y refinación. Este funcionario recibió el encargo de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, de dirigir no solo la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, sino también la modernización de los complejos de Madero, Tula, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Cadereyta. Bueno, pues esta denuncia que hace hoy el periódico El Universal, que bueno, pues ahí está, pues los mismos. Los mismos de siempre. En fin, toda esa crítica de la mafia del poder, bueno, pues a veces no se les da. Ahora sí que quítate para ponerme yo, como dicen. Y bueno, esta nota donde también, ya lo comentamos, España se niega a pedir perdón a AMLO, dice. Y matan a periodista y anuncian protección. Esto se da en el estado de Sinaloa. El periodista Omar Iván Camacho Mascareño se sumó a la lista de comunicadores asesinados en México. Su cuerpo fue encontrado la noche del domingo en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. El fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, descartó que Camacho Mascareño fuera torturado, como se había dicho en un inicio, y comentó que peritos y agentes investigadores trabajan en la recopilación de evidencias a fin de poder identificar a los responsables. Bueno, pues aquí la foto de Omar Iván Camacho Mascareño, tenía 35 años, este periodista allá en el estado de Sinaloa, que desapareció el domingo. Y bueno, otra nota que aquí destaca también en Universal, dice nuevos hallazgos en Templo Mayor, el descubrimiento de la ofrenda de un jaguar y un niño ricamente adornados en las excavaciones del conjunto prehispánico abre el camino a los investigadores hacia lo que puede ser la tumba de un emperador azteca. Nunca hemos hallado eso y tenemos ahora una enorme expectativa. Esto lo dijo el arqueólogo Leonardo López Luján, director del proyecto de Templo Mayor allá en la Ciudad de México. Y bueno, Ciudad de México incauta 16,000 motos en 100 días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que de diciembre a la fecha ha detenido y enviado a corralones a más de 16,300 motocicletas. De esta cifra, alrededor del 50% fueron abandonadas y en su mayoría están relacionadas con la comisión de algún ilícito. Bueno, pues ya entró en un programa la Ciudad de México precisamente por el excesivo robos a través de una motocicleta. Pues esto es lo que publica hoy el periódico El Universal en su primera plana. Y no solo a través de una motocicleta, sino que muchas de esas motocicletas eran robadas. Así es, sí. Por eso la mitad ni siquiera se dejaron allá abandonadas, más de 8,000 motos. Las reclamaron, así es. Imagínense ustedes, bueno, pues eso es
Eso es lo que publica el Universal. Y bueno, lo que publica hoy Excelsior. Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice 8 batidécadas contra el crimen. El sufrimiento y el dolor han hecho del hombre murciélago un personaje cada vez más fuerte, pero vulnerable. Excelsior hace un homenaje al caballero de la noche con un recorrido por las historietas, series y películas de este superhéroe. Pues mire, esto es con lo que abre hoy su edición el periódico Excelsior, con 8 batidécadas. Paciencia al límite por la inseguridad, y mire que sí, están los robos a la orden del día. En una nota que estaba yo leyendo, precisamente en estas taxis colectivos que circulan, sobre todo en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México, los municipios conurbados, precisamente el Estado de México, dicen, bueno, que por viaje hay un asaltante. Por viaje, o sea, ya tú te vas en la combi y ya estás esperando también tal parada, la otra parada, la entrada del ladrón, la salida del ladrón, y seguimos. O sea, dicen que una cosa de veras ya exagerada. Y bueno, la fotografía donde pide a España y al Papa que se disculpen del presidente y su esposa. El CENTE recibió 20,000 millones de pesos del erario, hace uso discrecional. Con diálogo, condiciones para invertir, dice Del Valle. Alerta, vuelven las estafas, la patrona y el sobre amarillo. Esto habla de estafas que se dan en domicilios, en donde le hablan precisamente a las trabajadoras domésticas y las enredan, o en muchos casos también han sido cómplices. Esto ya también va a la alza. Y bueno, comparsa en un video del cartel de Jalisco Nueva Generación, desfiló una comparsa precisamente de este cartel, y bueno, ahora este video también está causando pues mucha sorpresa, indignación, de que bueno, hasta su comparsa tuvieron precisamente en el carnaval de allá de Mixtequilla, imagínese usted. Bueno, pues así están las cosas. Sabemos que manejan mucho más que la economía, sino cosas sociales más profundas en algunas comunidades, los carteles. Pues ahí tiene usted, este es Excelsior en su primera plana. Y lo que publica hoy también Milenio en su primera plana, dice, ordenan nuevo recorte ante la baja recaudación en puerta. Y es que el gobierno federal busca no caer en déficit fiscal, explica Alfonso Romo. En Fonatur reducen de 4 a solo 2 las subsidiarias para llevar a cabo los trabajos en este sexenio. Y bueno, una foto donde destaca aquí la foto de Steven Spielberg, en donde anuncia un lanzamiento, apadrina Steven Spielberg embate contra Netflix. Para no depender de las ventas del iPhone, Apple presentó ayer, con el apoyo de estrellas del entretenimiento, su nueva plataforma para ver noticias, videojuegos y televisión. O sea, Apple se pone de frente a Netflix. Se pone las pilas, pues sí, en lugar de haberlo estado criticando, que es lo que había estado haciendo Steven Spielberg, esto es lo que tenían que haber hecho. Así es que anuncian Apple TV+. Pues ahí está bien, es sacar la contraparte, no le gusta, pues la combate, pero la combate precisamente con una competencia y no estar tratando de vetarla, porque por ahí no iba a llegar a ningún lado. Y bueno, pues ahí está, y esto mejor para todos, porque ahora habrá más opciones. Esto es que la plataforma Netflix, la verdad es que con todo lo que ha venido, ahora sí que en tan poco tiempo, vamos a decirlo, pues ha desbancado a muchísimas empresas televisoras, y además hasta el cine. O sea, la gente ya ve Netflix ahora, o sea, por 150 pesos, creo que es lo que cobra, 150 pesos mensuales, puedes tener acceso a toda la información. Y ahorita que dices del cine, el cine sí ha sido algo atípico, porque a pesar de que definitivamente, bueno, muchas casas ya no tienen ni parabólicas, eso ya es... eso ya es del pasado. Es del pasado, ni las antenitas nuevas, ni cable, los cablevisión, todas esas empresas están yendo para afuera por el Netflix, y sin embargo el cine como que es una actividad de esparcimiento familiar, y tú vas a los cines y la gente es como cosa aparte. Yo veo Netflix o veo películas por este tipo de plataformas, pero para cierta convivencia familiar nos vamos todos al cine a comer palomitas,
se ha salvado cuando se vaticinaba que iba a desaparecer el cine, y el cine, la verdad, que tú sigues yendo a las plazas en los fines de semana. Claro, a lo mejor los entre semana, que tenía algún público ahí, sí ha de estar muerto, pero el cine sigue teniendo su lugar. Y esto, bueno, ahí está esta compañía, que por cierto me llamó la atención ver que hay empresarios que le metieron con él como Oprah, y gente del mundo de líderes precisamente de opinión y de la farándula, como tú dices, pero que además, bueno, precisamente ven que este es el modo nuevo del mundo y que estuvieron dispuestos a invertirle y a jugársela con esto, que mira, estando ellos quienes son y con Steven Spielberg, pues no se la están jugando, es algo seguro, les va a ir bien y simplemente, bueno, pues es una plataforma que le viene a hacer, ya hay otras, pero ninguna todavía competencia real de Netflix. Ah, sí, quizás ahora con Apple TV puedan hacer esto, porque bueno, sí, lo que es un hecho es que la sociedad en sí ya cambió todas las plataformas, como dices. Ahora todo el mundo vemos Netflix. Y Netflix cancelamos Netflix. Todas las y el empresas que pega televisivas. primero pegan 2 veces, como sí, dicen, y ellos serán la competencia de Netflix, pero Netflix si sigue bien y si mejora su calidad, que luego se atrasa y tiene puras películas, no cambia tan rápido como uno quisiera, pero si Netflix se pone las pilas, pues van a seguir siendo la competencia de Netflix, porque Netflix ya se posicionó duro en todo el mundo. No solamente ahora es una plataforma, Netflix ahora también le invierte las producciones. Sí, claro, ya no solo transmito, sino yo soy el que hago las películas. Ya no Hollywood los contrato yo. Sí, eso es a lo que le está temiendo Spielberg, y no temiendo, dándose de cuenta que es la nueva realidad. Al rato ya no van a hacer la entrega de los Óscares, que eso es de la Academia de allá de Los Ángeles. Sí, claro. Al rato Netflix va a organizar su propia academia y él va a dar los premios, y esa va a ser la importante, porque finalmente es el que tiene más clientes. Y entonces el que tiene el cliente tiene el dinero, y el que tiene el dinero manda, y es el que da las estatuillas a los que ellos quieran hacer. No, y la verdad es que ha hecho ejercicios como películas que incluso se han estrenado por primera vez en las plataformas de Netflix y después en el cine, y han tenido muchísimo éxito. Una que hizo hace poco esta señora, la de los pájaros. ¿Viste la de los pájaros? La nueva de esta... no me acuerdo la actriz. Se estrenó primero en Netflix y tuvo récord en un fin de semana de vistas. ¿La de Cuarón también fue primero en Netflix? Sí, la de Roma. Y después ya en el cine, y eso fue la diferencia. O sea, fue un ejercicio que se hizo y la verdad es que nunca habíamos visto que primero la podías ver en televisión y luego en la pantalla grande. Y mire, el cine sigue teniendo lo suyo, porque a pesar de que estuvo en televisión, mucha gente va a ver películas después en el cine, ¿no? Porque, insisto, el cine es como una actividad diferente, familiar. Hasta los que no nos gusta tanto ir al cine, pues nos llevan nuestros hijos y hay que pedir las palomitas y hay que ir al cine. Y bueno, afortunadamente ya en los cines de Plaza de las Américas, que hubo una época que uno iba y había ratones, ¿sí? Ratones le pasa. Ya afortunadamente ya se pusieron las pilas, ya lo erradicaron, y bueno, pues ahora ya va uno con más gusto y están llenos. Son de cine de buena calidad. Va uno contento a este ejercicio de convivencia familiar, porque en eso se vuelve el cine, que no que el Netflix no, pero el cine sigue teniendo lo suyo. Así es, y bueno, rápidamente le comento otra nota que publica en su sección nacional el periódico Reforma, donde alertan a viajeros por la ola de violencia, y es que consideran de alto riesgo visitar Guanajuato. Y es hoy en su primera plana de la sección nacional de Reforma, bueno, pues nos muestra, a ver si nuestro productor ahí nos ayuda, nos muestra un mapa en donde señala a los estados de mayor violencia: Baja California Norte, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima y Guanajuato. Son de los estados donde, bueno, señalan que hay más asaltos y donde pueden ser mortales por la disponibilidad de armas de fuego. Debido al aumento en la tasa de homicidios durante los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
pues la empresa más grande de seguridad en viajes del mundo internacional, SOS, alertó a las 250 empresas para las que opera. Desde su aplicación móvil, la compañía establecida en el Reino Unido y Singapur indicó que el aumento en el número de asesinatos durante el primer trimestre de la administración del mandatario mexicano refleja que los riesgos del crimen persisten en el país. Y bueno, en todo esto, fíjate que hablando de estos estados del centro del país, es precisamente pues que se dio el combate al huachicoleo. O sea, si los sí, claro. Que bueno, esta empresa da como... Y sin embargo, fíjate que uno de los líderes en el huachicoleo era el estado de Hidalgo. Y el de Puebla. Guanajuato. Sí, pero Guanajuato sí está aquí, y Puebla y Hidalgo, que son líderes en huachicoleo, no están entre los estados más violentos. Sí, o sea, la diferencia de los otros que... Sí, como que estaba el huachicoleo y aparte la sociedad. Y en cambio aquí, en estos otros estados, incluso... ¿Es donde está la distribución? Esa es a donde iba yo. Fíjese usted, el problema no es donde se saca, sino donde se distribuye. Así es. Donde viene el jaloneo, ¿entiende? Exacto. Donde ya viene el jaloneo de los dineros. La oferta. La oferta y la demanda. Donde nada más se siembra... Y mire, pasa igual con la droga. Donde exacto. Nada más se siembra la droga, donde se fabrica, en los laboratorios clandestinos, y eso, ahí no hay problema. Cuando llega a los centros de distribución es donde hay problema. Así es. Pues bueno, ahí nos vemos esta información que hoy publica Reforma en su sección nacional. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, seguimos aquí con más en la mañana. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. En Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura. Entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas.
Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Después de Estados Unidos y por encima de Brasil, México es el segundo mayor fabricante de autos en América y 80% de su producción es para exportación. Ante ello, Brasil y Argentina establecieron restricciones para las ventas mexicanas, pues temían un desplazamiento de sus volúmenes internos. ¿De qué se tratan estas limitaciones? ¿Seguirán imponiéndose? Así está la cosa. Como parte del Acuerdo de Complementación Económica 55, desde el año 2015 y hasta el 18 de marzo de 2019, estos países sudamericanos le establecieron a México valores tope para poder exportar autos ligeros a sus territorios. El cupo inicial de 2015 a 2016 fue de $1.092 millones libres para Brasil y de 575 millones para Argentina. En el último periodo, de 2018 a 2019, fue de 1.193 millones para Brasil y de 637.497.000 para Argentina. De acuerdo con lo pactado en 2015, al terminar el periodo de cupos, la idea era que México pudiera exportar libremente los volúmenes que sean demandados en Argentina o Brasil, sin límites o topes para ingresar los autos ligeros. Los representantes de la industria automotriz de México se reunieron con sus contrapartes de Brasil y de Argentina para tratar el tema. Las armadoras en México querían volver al libre comercio, algo que se logró parcialmente, pues con Argentina continuarán los cupos 3 años más, pero con Brasil se eliminaron siempre y cuando los autos cumplan con un índice de contenido regional de 40%. Así está la cosa. El transporte público en taxi se transforma en un nuevo concepto, más cómodo, accesible, incluyente, con seguridad y una nueva tecnología. Viaja seguro con Taxi Naranja. Transpórtate con nosotros de una manera fácil y sencilla. Llámanos por teléfono o pídelo en taxinaranja.info. Taxi Naranja es un servicio disponible 24 horas con asistencia personal y confirmación inmediata desde nuestro call center Naranja. Con Taxi Naranja disfruta de un viaje confortable a través de conductores 100% certificados, amables y taxis nuevos con la más alta tecnología. El Taxi Naranja cuenta con GPS y vigilancia con videocámaras 360, botón de alerta SOS en caso de emergencia y asistencia desde el centro de monitoreo. Además, todos los conductores son capacitados para brindar atención y especial asistencia a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Con los servicios especiales de Taxi Naranja, hasta tu mascota viaja segura. Y lo mejor de todo, siempre notificamos el costo estimado de tu viaje para que aceptes el servicio. Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, prepago o solicitar pagos en efectivo. Taxi Naranja es la forma más segura y confiable de transportarte.
Luces TV. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos aquí en la mañana con mucho más información, ahora lo que se desarrolla en nuestro estado Quintana Roo. Así es, Luces del Siglo en su primera plana, periodismo de verdad. En pobreza aguda 3 municipios. Benito Juárez es el que tiene más población con carencias de diversa índole. Vamos a la nota. La pobreza al interior del estado se concentra en 3 municipios, Benito Juárez, Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Entre ellos está el 70% de la población con mayor rezago en Quintana Roo. De acuerdo con un diagnóstico denominado Pobreza Multidimensional realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, con datos de 2016, Benito Juárez tiene el mayor número de pobres en la entidad, con 219,849 personas en esa condición, que representa el 41.4% del total en el estado. El Coneval reporta que, probablemente, debido al crecimiento poblacional y al fenómeno de inmigración, la pobreza en la entidad se mantiene constante desde 2010, con 471,000 ciudadanos en dicha situación, que es el 28.8% de la población en general de la entidad, aunque en proporción sí se redujo porque 6 años antes era el 34.6%. En situación de pobreza moderada hay 401,900 personas, mientras que en pobreza extrema son 69,200. En este último caso, se dio una disminución tanto en porcentaje como en número real con respecto a 2010, pues pasó de 6.4 a 4.2%, ya que en aquel año había 87,000 personas en esa condición. La pobreza en Otompe Blanco alcanza a 90,498 ciudadanos, 17.1% a nivel estatal, mientras que Felipe Carrillo Puerto tiene 57,630 pobres, que representa el 10.9% en la entidad. En cuanto a la carencia de servicios básicos, esos mismos municipios más José María Morelos aglutinan al mayor número de personas que, por ejemplo, no cuentan con agua potable, cocinas de gas o estufas de carbón sin chimenea. Las cifras son tomadas en cuenta para llevar a cabo una estrategia en el combate a la desigualdad en Quintana Roo, con un trabajo transversal en 3 sectores y niveles de gobierno para evitar duplicidades y ser complementarios. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Pues sin duda este tema de la pobreza, que obviamente son notas que pues no nos gusta dar en algún sentido, pero bueno, hablar por ejemplo de servicios básicos que no tendrían por qué no tendrían por qué existir en esta época. Y hablar de servicios básicos hablamos pues obviamente del tema de la luz, el tema de tener agua potable en nuestras casas, drenaje, o sea, es increíble que en este pleno siglo XXI todavía tengamos esas deficiencias, y más en municipios como como Cancún, cuando es boyante, cuando es exitosamente, turísticamente hablando, de los mejores del mundo en cuestión de servicios o de lo que ofrecemos a nuestros turistas, y que no se vea reflejado en nuestra comunidad. Yo creo que aquí es el tema de reflexión, porque finalmente estos temas nos ayudan a eso, realmente a reflexionar sobre hacia dónde vamos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así es, y como tú dices, es la reflexión va en eso, porque si fuéramos un país pobre, que el país es pobre, bueno, pues tenemos que afrontar la realidad simplemente como eso, como un país pobre. Pero ves, se habla de cifras de turismo altas, se habla de que está entrando mucho dinero al Estado, y ves que las zonas marginales de las ciudades crecen, estos cinturones de pobreza crecen y crecen y crecen, y luego nos quejamos precisamente de que la delincuencia también crece, y es que va una cosa de la mano con la otra. Entonces, bueno, estas estadísticas son muy importantes porque obviamente nos permiten darnos cuenta de la realidad en la que estamos parados, y nos ayudan precisamente para ir cambiando y viendo que los servicios básicos, porque aquí se hablan de diferentes parámetros, se habla de la deficiencia en servicios básicos, de la vivienda, de los servicios de salud y los servicios de alimentación. Y desde los servicios básicos, mal, la vivienda mal, el servicio de salud mal y los servicios de alimentación mal,
para esos cinturones de pobreza que existen en la ciudad. No estoy hablando en general de toda la ciudad. Y bueno, el que destaca entre todos sigue siendo la constante Benito Juárez. Así es lo que te decía, o sea, ante esas incongruencias que se viven en nuestro municipio, cuando es de los principales más exitosos, bueno, y que tengamos estas carencias tan alarmantes, porque son cifras realmente de mucha... ahora sí que muchas diferencias incluso con otros municipios, ¿verdad? Por ejemplo, por decirle algo, en temas de servicios básicos, Benito Juárez, bueno, pues hay una afectación a 72.110 personas, estamos hablando del 24%, y en Felipe Carrillo Puerto, que es un municipio ahora sí que de extrema pobreza, pues tiene una afectación de 59.040 personas, o sea, un 20%. La diferencia es muy poca con Benito Juárez, cuando aquí está sentada la mayor población del estado. Y con unos presupuestos muy diferentes también. Exactamente. Y estamos hablando, porque bueno, podrían ser una cantidad, pero su porcentaje variar, y no, es el 20% de las personas en Felipe Carrillo Puerto que tienen la afectación en servicios básicos, deficiencia en servicios básicos, y en Benito Juárez el 24%, o sea, tenemos más. Y fíjate, y otro dato que refleja Otompe Blanco, que es la capital del estado, que es una de las ciudades más, dijéramos, más viejas dentro del estado de Quintana Roo, su afectación es a 54.294 personas, o sea, estamos hablando de un 18%, que son ciudades, tanto Felipe Carrillo Puerto como Otompe Blanco, de muchos años, o sea, viejas, bueno, viejas por decirle algo, ¿no? A diferencia de Benito Juárez, que tiene 42 años, y que es mucho mayor, obviamente, como bien le decimos, es donde existe la mayor población del estado de Quintana Roo, pero los presupuestos varían más, o sea, como en 300%, a diferencia de Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco. O sea, esa es aquí el tema. ¿Qué te refleja esto? Evidentemente, lo que refleja, pues son las malas administraciones que hemos tenido. No, y es que no es de ahorita, o sea, no es esta, ni de tenemos un rezago. Falta de malas administraciones y falta de planeación. Exacto. La planeación aquí es lo que ha fallado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a los cargos públicos donde debieran tener a la gente especializada, llega gente muy improvisada y que cada 3 años pues llegan a innovar proyectos que no concluyen porque no hay un seguimiento ni hay una continuidad en esos gobiernos. Y vicios políticos maquiavélicos, porque alguien nos va a decir, bueno, pero es que en Cancún llega mucha gente, diario llega gente, sí es cierto que diario llega gente, pero usted puede llegar a algunas ciudades desarrolladas del mundo, puede llegar mucha gente y no por eso quiere decir que se puede quedar donde quiera. Llegará y como no hay dónde quedarse se tiene que ir, y aquí bueno, los políticos han propiciado mucho los asentamientos humanos irregulares precisamente para ganarse de adeptos, de gente que les prometen que ellos les van a solucionar todo y que ya tengo aquí a mi grupo de gente que me apoya, y bueno, ahí es donde viene precisamente el asentamiento, que incluso ellos corren la voz entre parientes en otras ciudades, vente aquí es donde nos están dando terrenos, ¿no? Y ahí vienen todos, y es donde han crecido precisamente por eso estos cinturones de pobreza, en donde, bueno, por esta permisividad que se les ha dado de que se asienten y luego falta de planeación precisamente para desarrollar diferentes partes de la ciudad, bueno, tenemos ese atraso precisamente en servicios básicos de 72.110 personas, que es la constante también en vivienda, siguen siendo 72.110 personas, y en servicios de salud hay una deficiencia en Benito Juárez donde no tienen acceso al servicio de salud de 153.324 personas, y en servicios de alimentación 184.925 personas tienen rezago precisamente en su alimentación. Y hablando de porcentajes en servicios de salud, es más de la mitad, es el 59% que no tienen acceso a un servicio de salud. Y el tema de alimentación, un 54% que no tienen, obviamente, pues una alimentación básica en estos sectores. Se comen, pero comen deficientemente. Así es. Y bueno, y yéndonos a la gráfica de las personas de pobreza, vemos que obviamente el municipio encabeza la lista, le sigue Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas Tulum
y el menos afectado es la mujer. Fíjense, usted va a Lázaro Cárdenas, usted va a Cantonilquín y dice, bueno, pues es un pueblito pobre viniendo de Cancún. Pues no, resulta que en su comunidad las personas en pobreza pues son mucho menos que hablando precisamente a nivel de la población de cada ciudad, son menos, hay menos pobres proporcionalmente hablando en Lázaro Cárdenas que en Cancún. Así es. Ahí tienes. Son cifras ahora sí que reflejan la realidad de lo que se vive aquí en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues fíjese usted que el registro a la Guardia Nacional pues ya se abrió y comenzará a partir de, se va a abrir y va a comenzar a partir de abril la fase de reclutamiento en Quintana Roo para quienes quieran formar parte de la Guardia Nacional. Vamos a la nota. A partir del mes de abril en Quintana Roo comenzará la fase de reclutamiento para aquellos hombres y mujeres interesados en formar parte de la Guardia Nacional. Esto lo adelantó el coronel de Infantería Juan Ramón Corona Valencia, comandante del 64 Batallón de Infantería, sin especificar de momento los beneficios que obtendrán quienes se inscriban. Al señalar que aún están por recibirlos, dijo que para aclarar cualquier duda e inquietud, los aspirantes pueden acudir a las instalaciones del batallón, tanto en Cancún como en la base continental de Islas Mujeres. Dijo que se espera esta convocatoria que está abierta para hombres y mujeres de los 18 hasta los 30 años y de momento estarán siendo reclutados en las bases que se ubican aquí en el estado, en lo que se les dan mayores detalles del lugar en donde se realizará el adiestramiento. Hay que recordar que la Guardia Nacional aprobada recientemente es un organismo con mando civil con una temporalidad de 5 años que tiene la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en el fortalecimiento de las corporaciones policíacas y el respeto a los derechos humanos. Esta nueva fuerza policial tendrá disciplina y adiestramiento militar y se espera que cuente con 150,000 elementos al finalizar el actual sexenio. Además, también tendrá las facultades legales para combatir delitos tanto del fuero común como del fuero federal. Para Luces TV, Omar Romero. Y fíjese que el Pleno del Ayuntamiento de Solidaridad aprobó por unanimidad la apertura del programa operativo anual, el POA, de 2019. Vamos a ver qué dicen. En pleno del Ayuntamiento de Solidaridad aprobó por unanimidad la apertura del Programa Operativo Anual POA de 2019, el cual contempla invertir más de 454 millones de pesos en acciones sociales y obras públicas para los habitantes de esta demarcación. Entre las obras y acciones proyectadas destacan la primera etapa de la remodelación de la Quinta Avenida, donde se prevé una inversión superior a 85 millones de pesos, la construcción de pasos peatonales, pozos de absorción y drenaje pluvial para las colonias Bellavista, obras de pavimentación, guarniciones y banquetas en zonas de atención prioritaria, así como la adquisición de equipo y mejoras en las condiciones de trabajo de la Policía de Solidaridad. De acuerdo con el resumen de los fondos del Programa Operativo Anual POA 2019, del gran total, 159.2 millones de pesos provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, 44.8 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 13.7 millones del Fortalecimiento para la Seguridad, mientras que los otros 236.2 millones de pesos provienen de la recaudación fiscal proyectada para este año por el Ayuntamiento de Solidaridad. Para 2018, la inversión ejercida por el gobierno de Cristina Torres para acciones sociales y obras públicas fue de 327.7 millones de pesos, de los cuales 251 millones fueron aportados por la Federación, mientras que 76.7 millones provinieron de la recaudación. En este sentido, la actual alcaldesa Laura Berenstein celebró el notable incremento en la inversión total que del orden de 38.5% con respecto a la anterior administración. El incremento de esta inversión se debe a la excelente recaudación que estamos logrando gracias a la confianza de la gente del municipio hacia el nuevo gobierno, superior a los 336 millones de pesos, que representan un incremento histórico de 300% con relación a los 76 millones que reportó la anterior administración, comparó la edil. Durante la misma sesión, el Cabildo también aprobó el cierre del Programa Operativo Anual 2018, toda vez que las obras fueron figuradas como etiquetadas y ya fueron concluidas previa y revisión y aprobación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Solidaridad. Pues así las cosas, Normita. Pues fíjate que en este repunte que está dando Solidaridad, y hablo de Solidaridad, déjame decirle que es uno de los municipios en donde finalmente es uno de los que pocos de los que viven con sus recursos propios. Y nos mandaban ayer un comparativo en esta información de la inversión que se da en este municipio. Por ejemplo, el año pasado, en 2018, tuvo una inversión de 327 millones de pesos y que para este año se estipulan
454 millones de pesos para 2019. Hay una diferencia del 38.5% en cuestión de inversión para este municipio. Y en el tema de recaudación, que fue lo que más me llamó la atención, en el 2018 se recaudó 76.7 millones de pesos. Para este 2019 llevan 236.2 millones de pesos. O sea, hay una diferencia del 307.8%. Wow. O sea, ¿qué te dice eso? Bueno, pues que hay una confianza, vamos a llamarlo así, de parte de la ciudadanía de ese municipio en comparación con el año pasado. Pero no solo es confianza, nos habla también de menos corrupción. Bueno, ahí habría que cuando de pronto sube la recaudación tan abruptamente, no es solo que la gente corrió a pagar, es que está habiendo menos arreglitos por fuera en este nuevo gobierno y que se está recaudando como se debe recaudar, y de repente por eso no podría haber un crecimiento tan abrupto si no fuera también por menor corrupción. Porque cuando hay más contribuyentes que están dispuestos a pagar, pues sí hay un repunte, pero no de esta magnitud, es un repunte muy grande. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, dicen que en México el 10% carece de agua. Vamos con la información. Ahorita va a haber un foro. Bueno, y cerca del 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua. Esto lo afirma Manuel Perlo Cohen, investigador y es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un comunicado detalló que en ese sector de la ciudadanía de entre 12.5 y 1.5 millones de habitantes existen 15. Primordialmente comunidades del área rural y de las zonas marginadas de las grandes ciudades. Fíjate que este tema del agua, hay que decirlo, sin duda hay lugares en donde hay poca conciencia del desperdicio del agua. Solamente en ciudades donde hemos carecido de este vital líquido son donde realmente hacen conciencia. Yo me recuerdo hace muchos años de niña cuando se implementaban grandes campañas de concientización a través de los medios de comunicación sobre el cuidado del agua. No sé si ustedes recordarán aquel promo que hacía para el cuidado del agua, que hacían de ciérrale, ¿te acuerdas? Ciérrale. No la riegues. No, exacto, y que si te lavas los dientes o si te bañas, pues que no desperdicies el agua a la regadera. O sea, había campañas permanentes del gobierno dando esta concientización del cuidado del agua. Y hace mucho tiempo, ¿qué le diré? Prácticamente 20 años que yo recuerde, que no se hace esas campañas, pero en ningún lugar. Sí, o sea, ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Pero lo que pasa es que también por un lado ciérrale y no la riegue, y por el otro lado le dan agua a mineras, agua a refresqueras, a cerveceras, en fin, a una serie de compañías de la industria de la alimentación y de la no alimentación, que se les dan precios preferenciales para el agua, se les da incluso concesiones para el agua, y eso se lleva el agua de toda la comunidad. Entonces es como cuando te dicen que hay que luchar contra la contaminación, que cuides tu basura, que no tires colillas, y al mismo tiempo se permite una industria que no tiene parámetros de comparación con lo que contaminan y lo que contamina la gente común y corriente. Entonces, esto del agua es una crisis que, bueno, se va a venir acrecentando, porque ya no es solo el consumo humano de desperdicio. Ayer teníamos una nota precisamente aquí en el Reforma de un inodoro ya seco, y que se ahorran más de 130 litros al día por persona, ¿no? Eso es una innovación grande, pero no vamos a llegar a ningún lado aún con ese tipo de innovaciones si las industrias siguen limpiando todavía, devastando la tierra, porque además la desbaratan para mineras con riego de aguas, para ir lavando la tierra, donde gastan y contaminan miles de litros, o con la industria del fracking, de este bombeo hidráulico precisamente de químicos para sacar petróleo, que afortunadamente el presidente López Obrador vetó, que mire, solo con eso, todas las cosas que pueda o no hacer el presidente, solo con eso ya vale la pena que él esté de presidente, porque Peña Nieto venía con todo para permitir el fracking en nuestro país, que es una contaminación de todos los mantos freáticos, y solo con eso, bueno, ya vale la pena López Obrador, pero en fin,
eso que viene a contaminación de mantos freáticos completos no se compara con que le digas a alguien, oye, cuando te laves los dientes cuida el agua. Pues sí, qué bueno, pero eso es chiquitito junto a lo que las grandes empresas o las grandes explotaciones de recursos contaminan o desperdician el agua. Ahí es donde va a venir el tema. Fíjese, el tema de supervivencia de la humanidad va a venir por ahí, por el agua, sobre todo ahora que la están privatizando y que la están acaparando, precisamente por el valor que va teniendo día a día y la empiezan a acaparar, y se está precisamente, que ya le hablaremos de eso ampliamente, de todas las concesiones que se han dado del agua y de cómo ya tiene mucha gente acaparado el dominio del agua, precisamente porque va a ser a futuro el oro líquido. Así es, fíjese que en ese tema, precisamente hoy, allá en Solidaridad, en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, se va a llevar a cabo un foro. A las 9:30 de la mañana se va a llevar un foro peninsular del agua 2019 por una gestión integral del agua. Esto se va a dar allá en este municipio y bueno, pues donde van a estar el alcalde de Campeche, el alcalde de Mérida y obviamente la alcaldesa de Solidaridad en este foro, precisamente donde pues va a haber algunos expertos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para pues dar esta información en la importancia y el cuidado del agua allá en este tiene un foro importantísimo que se lleva a cabo allá en Solidaridad. Sí, la verdad es que es para todo el público, ¿verdad? Si usted tiene ahora sí que tiempo de irse, láncese, porque empieza a las 9:30 de la mañana. Vale la pena, yo creo, que ir a este foro del agua. ¿Cómo no? Pues bueno, eso es lo que hoy publicamos en la primera plana de Luces. Y otra nota de importancia que traemos en esta edición del día de hoy es, bueno, pues esto es un informe que, bueno, pues nos proporciona en la Secretaría de Turismo Federal, en donde, bueno, pues nos hablan de unas gráficas en cómo ha disminuido el arribo de extranjeros a nuestro país. Menos flujo aéreo de 16,000 turistas en Cancún. Y es que el arribo de extranjeros por avión a este destino de playa disminuyó en más de 16,000 turistas en el primer mes del año, que representa una caída del 2.3% respecto a enero de 2018. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la llegada de visitantes pasó de 718,395 a 702,183, mientras que el flujo de visitantes creció en Cozumel, Puerto Vallarta y Los Cabos. La Secretaría de Turismo en la actividad turística de enero de 2019 destacó que el incremento de la terminal de Cozumel fue de 5.6% al pasar de 19,354 viajeros a 20,439. Además, en Cancún, otras terminales que disminuyeron el arribo de paseantes provenientes de otros países fueron Guadalajara, que pasó de 83,539 a 82,529, o sea, bajó el 1.2%. Monterrey, que se ubicó de 21,123 a 20,345, aquí bajó un 3.7% en los mismos periodos que fueron comparados. Bueno, pues aquí le mostramos en esta gráfica, bueno, la variación que hubo el año 2018 comparativo con 2019, y bueno, pues aquí vemos Cozumel que subió, Los Cabos igual subió, igualmente Puerto Vallarta, en Cancún disminuye, en Ensenada subió igualmente, en Cabo San Lucas también subió un 7.5%, y Majahual también subió el 5.4%. O sea, si bien disminuyó en algunos lugares en donde ya siempre ha habido, pues permanentemente existía un número de visitantes, aquí lo que pasó en este primer periodo es que se diversificó, se fueron a otros lugares. O sea, no es que haya caído el turismo así o que sea de gravedad, sino que se esparció. Eso se ve claramente en los destinos de Quintana Roo,
bueno, destinos que antes no tenían afluencia turística importante, como eran Bacalar, como era Holbox, ahora llega la gente también masivamente y entonces, si hay baja en Cancún por esto es mínima, pero sí se ha diseminado, como tú dices, en el global sigue llegando más gente a Quintana Roo, aunque ahora se distribuye por más destinos, que es bueno, porque eso da el margen para que repitan, ¿no? Antes, hace 20 años, pues venían a Cancún y ya vinieron a 20, 25 años, vinieron a Cancún y ya vinieron a Quintana Roo, así sentían. Y ahora vienen a Cancún, pero les queda el gusanito de que quieren ir a playa. Y entonces vienen a otro viaje a Playa del Carmen y luego, que ya oí hablar de Bacalar. Y entonces a eso hace que repitan y que vengan, siga habiendo una derrama para el Estado, porque ya hay varios centros o lugares de atractivo que la gente oye, y entonces no es que al haber venido a Cancún ya vinieron y ya estuvo, sino que piensan en regresar, además de que sí se le ha dado el énfasis adecuado a los diferentes intereses, ¿no? El primer interés antes era sol y playa, y ahora ya la gente siente que hay los intereses de visitar algunos lugares de la jungla, algunos cenotes o centros arqueológicos, en fin, se ha diversificado el interés del turismo en nuestro estado. Y fíjate que en esta gráfica que también a un lado de esta nota publicamos el día de hoy en Luces del Siglo, que es esta gráfica de las ruinas más visitadas o los legados mayas más visitados, aquí en Quintana Roo, por ejemplo, Teotihuacán, que es obviamente emblemático, es el número uno, que está ahí en el Estado de México, que el número de visitas es de 624,336, y que Chichén Itzá, que pues también obviamente es uno de los lugares favoritos, ¿verdad? Es 432,368, pero Tulum no se queda atrás, con un número de visitantes de 406,971, y Cobá en Quintana Roo también ya está despuntando a 156,930, y Palenque bajó, fíjate. Pero fíjate, Norma, que es significativo cuando tú piensas en la magnitud y en la importancia a nivel mundial, no solo la magnitud como centro arqueológico, sino la publicidad que ya tiene a nivel internacional Chichén Itzá, y hablas de 432,336 visitas. Y Tulum, que es un centro ceremonial mucho más pequeño, no tiene comparación Tulum con Chichén, y 406,000, o sea, no está tan lejano a Chichén. Chichén 432,000 y Tulum 406,000. Y si comparas a Tulum con Teotihuacán, que, oye, no hay comparación como centro ceremonial de Teotihuacán y Tulum. Y mira, Tulum tiene lo suyo, Tulum está en tercer lugar a nivel nacional. En los rankings y siendo un centro, pero bueno, es que la verdad la magia de Tulum de ser, pues creo que el único centro arqueológico de un tamaño ya considerable, aunque sigue siendo muy chico, junto al mar. No, pues y eso le da una magia. En el mundo porque hay vestigios, por ejemplo, había vestigios pequeños en Xcaret, y está aquí en la zona hotelera de Cancún, también, y el Meco. Claro, o sea, hay varios a lo largo de la costa, pero son muy chiquititos. Y en cambio, este ya es un centrito, sigue siendo chico, pero ya es más en forma, por decirlo de alguna manera, y la magia de estar precisamente. Y bueno, ahora ya no te dejan subir, pero en la época en donde nos podíamos subir, la verdad es que estar ahí arriba en esta pirámide y junto al mar, la verdad es que es una experiencia única. No, además de decirte que según los expertos, los colombianos nos decían que Tulum, aparte de que es un lugar que está prácticamente en el centro del estado de Quintana Roo, frente al mar, digo, los mayas no se equivocaron, porque además déjeme decirle que históricamente es un lugar donde jamás ha pegado huracanes. Cuando los huracanes vienen hacia esta zona, o se desvían para el sur o se desvían para el norte, pero jamás le ha pegado un huracán a ese lugar. Es algo... Sabían lo que hacían. Este es el punto de quiebre. Así de aquí para arriba o de aquí para abajo. Efectivamente, ¿no? Y fíjate, en este ranking que esta información nos la da el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también, por ejemplo, fíjate, estos son los 5 primeros, dijéramos, que están en la preferencia de los visitantes, este legado maya, pero
Hablando, por ejemplo, de las preferencias también de los visitantes a nuestro país, otro de los lugares donde más también visitan es el Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec, por ejemplo, es pues dentro de estas cifras que menciona el Museo Nacional de Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, habla de que el Castillo de Chapultepec es el segundo con 513,224 personas. O sea, ya no hablando de centro... no solamente de pirámides, sino de preferencias de visitantes turísticas que visitan nuestro país. El segundo o sea, lugar después de Teotihuacán. Exactamente, el Castillo de Chapultepec, imagínate. Aquí en la gráfica ponemos lo que es nada más del tema de los legados mayas. Pero a nivel nacional, el Castillo de Chapultepec tiene el número de visitantes más alto. Digo, el segundo lugar, 513,224 personas, mientras que el Museo del Templo Mayor tiene 170,270. Todavía no es tan conocido. El Templo Mayor que está ahí en el Palacio, a un lado del Palacio Nacional. Y bueno, pues el Museo Nacional de las Culturas, que ocupa el cuarto sitio con 78,538, y el Museo Nacional de Virreinato, la quinta posición con 44,484 estantes. Quiere decir que sin duda lo que más interesa a los turistas es precisamente el legado maya. Y bueno, es lo que tenemos que conocer. El legado olmeca, en todo caso, precisamente por hablando los de teotihuacanos. Pero la verdad es que, mire, aún viviendo en Quintana Roo y tener tanta posibilidad de visitar tantos vestigios arqueológicos como tenemos aquí, que bueno, es una riqueza, aún así vas a Teotihuacán y se te cae la baba. Sí, su magnitud, su tamaño, es algo, es imponente. O sea, Teotihuacán es Teotihuacán, y bueno, no en balde, pero sí me llamó mucho la atención ver que Tulum esté tan cerca de número de visitas de Chichén Itzá. Así es. Bueno, pues esto es lo que hoy publicamos en Luces del Siglo. No se lo pierda, recuerde que está a la venta en toda la cadena comercial OXXO. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se despegue, seguimos con más información. Nido de víboras. ¿Se puede regresar de entre los muertos? Claro que sí, y para prueba un pez. El partido que no logró que al menos el 3% de la gente en este país respaldara su proyecto político en la elección de julio pasado, alista sus papelitos para ser considerado nuevamente entre los elegibles a extender la mano para recibir dinero público. El proceso es algo tardadón, la verdad, pero no hay prisa. La ley le da 12 largos meses para garantizar al menos 233,000 militantes, realizar 200 asambleas distritales con un mínimo de 300 asistentes a cada una y 20 asambleas estatales que sumen otras 3,000 personas, sean simpatizantes, acarreados o gente que nada más pasaba por ahí. Una vez cumplido todo lo anterior, el partido estará en condiciones de competir. Pero no tema, que cuando lo vea de vuelta no le costará trabajo reconocerlo, porque el PES seguirá siendo PES. De Partido Encuentro Social pasará a Partido Encuentro Solidario. ¿Coincidencia o trampa? Las dos y ninguna de ellas. Pura mercadotecnia. ¿Para qué romperse la cabeza tratando de colocar una marca nueva si se puede usar una que suene igual que la anterior? Ya lo dijo su propio dirigente nacional, Hugo Eric Flores. Tuvimos que hacerlo así porque no podemos dejar sin representación a miles y miles de personas que confiaron en nosotros. Miles y miles, tenemos que repetirlo, que no sumaron ni el 3% de la votación el verano pasado. Todo sea por seguir en el negocio. Y si no, de todos modos les quedará la estrategia que ya aplican aquí en Quintana Roo y que consiste en postularse de manera individual por otro partido, que el chiste es seguir viviendo de la grilla. Otros que también quieren un año son los tianguistas y los socios de la Canaco en Cancún, quienes han pedido a la autoridad municipal de Benito Juárez les den 365 días de chance para ponerse al tiro con eso de ya no usar plásticos en sus changarros. La transición no es sencilla y se entiende, pero ya antes hubo llamados, exhortos y anuncios rimbombantes respecto a no utilizar bolsas y envases de plástico en comercios como medida de protección ambiental. Y no pasó nada. ¿Cumplirán ahora? Confiemos en que sí, pero también ayudemos un poco llevando bolsas reutilizables y rechazando los contenedores desechables de plástico. La acción y el beneficio serán para todos.
Reconciliémonos. Pero primero pídeme perdón. Esa es la estrategia conciliatoria que propone el presidente Andrés Manuel para resarcir los abusos cometidos contra las poblaciones locales por los españoles llegados a esta parte del mundo hace 500 años. Pero como aquellos ya murieron también, entonces la disculpa deberán hacerla sus descendientes actuales, el rey de España Felipe VI y el Papa Francisco, ya que la Iglesia puso su granote de arena asusando a aquellos a extender la palabra de Dios. La petición de López Obrador, hay que decirlo, es ociosa y carece de sentido. Regresar una y otra vez al pasado significa que persisten los prejuicios y no se ha superado una etapa de la historia que no va a cambiar con una disculpa. No se avanza hacia adelante mirando por el retrovisor. Quiero morirme. Pues ya estamos pronto a tener ya la época de todas las campañas y todas las... otra vez. Sí, vamos a tener, pues que prácticamente el próximo mes iniciamos ya las campañas para este proceso electoral que, bueno, vamos a tener elecciones el próximo 2 de junio, sí, porque vamos a seleccionar a nuestros candidatos a contender para el Congreso del Estado. Veremos cómo se va a desarrollar estas campañas con los candidatos, aunque hay una serie de, pues todavía de enfrentamientos y pues guerras internas dentro de los partidos por quiénes son los candidatos. Bueno, pues vemos algunos que ya se registraron, otros como Morena, que todavía no se definen en su totalidad y que, bueno, si no se ponen de acuerdo internamente, imagínate cómo va a estar la guerra afuera con los otros partidos. En fin, pues ahí se la dejamos, pásela usted muy bien en este martes. Hay mucha información que desarrollar, lo vamos a dejar ahí para que también vea el mensaje de hoy del presidente de la República, Andrés Manuel. No se pierda sus conferencias matutinas, la verdad, son muy, pues dijéramos que muy, aportan muchas cosas de lo que no veíamos en nuestro país. Pues muchas gracias por su presencia, nos vemos el día de mañana. Pásela bien, que tenga un excelente día. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Cruces TV.